Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos nuevamente a Compartiendo se Aprende. Este es un nuevo video para el canal. El tema a tratar el día de hoy es de geometría. Hablaremos de geometría plana y del espacio. Vamos con la definición. La geometría, cuyo significado es medida de la Tierra, es una rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, como son puntos, rectas, planos y politopos. Tipos de geometría: geometría plana, geometría espacial, geometría algorítmica, analítica, algebraica, no euclidianas, etc. Hoy hablaremos las dos primeras, es decir, plana y espacial. Primero, ¿cómo se aplica la geometría en la vida diaria? La naturaleza tiene un lenguaje geométrico, como sabemos. Estas leyes se aplican en el arte, la arquitectura, el diseño, ciencia, física, música, matemáticas, color, animales, geología, en el Feng Shui, etc. Entre las figuras geométricas tenemos al cubo, esfera, cilindro, pirámide y cono. ¿Cuáles son los conceptos de la geometría? Los entes fundamentales de la geometría son entidades que no tienen definiciones, aunque las personas generalmente saben lo que estos conceptos significan. El punto, la recta y el plano son los tres componentes fundamentales de la geometría clásica. ¿Cómo se divide la geometría? Se divide en dos partes: geometría plana y del espacio, lo que veremos hoy con mayor detalle. ¿Cuál es la importancia de la geometría? Es muy importante, ya que todo lo que nos rodea está lleno de figuras geométricas. El conocimiento sobre la base de la geometría es útil para orientarse en el espacio, identificar y asociar formas, distancias y líneas. Aquí tenemos un ejemplo de figura geométrica en la vida cotidiana. Se encuentran figuras como el triángulo, círculo, etc. La geometría tiene una división que puede ser punto, recta, semirrecta y segmento. También puede ser en dos dimensiones: ángulos, polígonos, circunferencia y círculo. Y en tres dimensiones, como son los conceptos geométricos, los cuerpos geométricos tales como los poliedros y figuras de revolución. Tipo de geometría. La plana estudia las figuras geométricas bidimensionales, es decir, en dos dimensiones, y la espacial estudia figuras geométricas tridimensionales, es decir, en tres dimensiones. Conceptos básicos de la geometría plana. Primero, trata de aquellos elementos que solo tienen dos dimensiones y que por lo tanto están y operan en un plano. Los elementos básicos con los que se suele trabajar este tipo de geometría son punto, recta, circunferencia y otras curvas. La geometría plana se divide en varios temas que nos ayudan a estudiarla. Ahora vamos con la semirrecta, rayo y segmento. La semirrecta es el subconjunto de la recta que no considera el punto de origen. El rayo es parte de una recta, comienza en un punto y va al infinito en una sola dirección. Y el segmento se llama la porción de la línea recta comprendida entre dos puntos. Aquí tenemos la semirrecta, rayo y segmento respectivamente en la parte de abajo. Ahora tenemos más figuras planas, como son el pentágono, rectángulo, rombo, hexágono, trapecio, círculo, triángulo y cuadrado. Aquí vemos la parte del círculo, que tiene un ángulo central, un ángulo inscrito y un ángulo semi inscrito. Esto lo vemos en examen de admisión muy recurrentemente. Las partes del círculo son línea tangencial o tangente, diámetro, radio, cuerda y arco. La geometría plana estudia principalmente al triángulo. El triángulo es una figura plana limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. Los puntos de corte son los vértices del triángulo. Los segmentos entre los vértices son los lados del triángulo y los ángulos entre los lados son los ángulos interiores del triángulo. El triángulo se clasifica por ángulos en rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Es de 90 grados, mayor a 90 y menor a 90 grados respectivamente. Y por sus lados, que es equilátero, es decir, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escaleno, los tres lados desiguales. El triángulo también tiene medianas, también altura, mediatrices, y también tenemos casos de semejanza de triángulo, que puede ser lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, respectivamente LLL, LAL y ALA. Aquí tenemos información de estos. También tiene teoremas fundamentales. El principal de ellos es este, que dice que una recta paralela a uno de los dos lados del triángulo cortando a otros dos
determina un triángulo semejante al primero. También tenemos el teorema de Pitágoras, muy conocido, que dice que elevando al cuadrado la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado del cateto adyacente con el cateto opuesto. Los catetos son las partes más pequeñas del triángulo y la hipotenusa es la parte más grande, la cual está frente a lo que es el ángulo recto, que se presenta como un cuadrado. Repaso de geometría plana. Tenemos los triángulos de acuerdo a sus lados, que es escaleno, isósceles, equilátero. Recuerdo a sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. La suma de los triángulos, los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Y si es ángulo externo son 360 grados. Las propiedades de las figuras geométricas. Primero, ángulos opuestos al vértice, como lo ven en sus pantallas. También tenemos ángulos formados por paralelas cortadas por un transversal. El transversal es la línea que corta estas dos rectas, que vemos que son R y S. La recta que corta es la transversal, disculpen, es la T y F. Ahora tenemos perímetro y área de algunas figuras geométricas, como son el cuadrado. Perímetro es 4 veces A. Área es A al cuadrado. De rectángulo es 2 veces A más 2 veces B. El área es A por B. El triángulo es A más B más C. El área es A por altura entre 2. Y así tenemos más fórmulas de perímetro y área. Ahora ejercicio para tenerlo mucho más claro. Uno de los ángulos complementarios, es decir, igual a 90 grados, aumentado en pi sexto radián, es igual a otro. ¿Cuánto mide cada ángulo? Entonces igualamos x más 30 igual a 90 menos x, dándonos que x es igual a 30 grados. Y como es complementario, 30 para que llegue a 90 es 60 grados. Por lo tanto, esas son las respuestas, 30 y 60. Si nos piden ángulo suplementario es 180 grados. Aquí tenemos el ejemplo. La diferencia de los ángulos suplementarios es pi tercio radián. Hay el complemento del ángulo menor. Por lo tanto, de 180 menos x igual a 60. Aplicamos propiedad distributiva, dándonos 180 menos 2x igual a 60. X es igual a 60. Y como dice que ese complemento es 90 menos 60 igual a 30. Esa es la respuesta, 30 grados. Aquí tenemos una figura de geometría del espacio. La geometría del espacio se caracteriza por el ejemplo de cuerpos geométricos en la vida, como en la vida cotidiana, que son el dado, los conos de seguridad para los carros, etc. Ahora veremos la geometría del espacio más a fondo. Tiene por objeto el estudio de figuras sólidas sobre el espacio, es decir, de aquellas figuras cuyos puntos pertenecen a un espacio tridimensional, es decir, de 3 dimensiones. Tiene planos, rectas y puntos. Una de sus propiedades son los prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas que son polígonos iguales y las caras restantes paralelogramos. Tenemos prisma triangular, pentagonal, rectangular y hexagonal. También tenemos poliedros regulares. Un poliedro es regular cuando sus caras son iguales y en cada vértice concurre el mismo número de aristas o caras. Solo existen 5 poliedros regulares: tetraedro, cubo, octoedro, dodecaedro y icosaedro. Esta es la parte de un poliedro: la base, arista básica, cara lateral, altura, otra base y la arista lateral. Aquí tenemos la fórmula de los prismas y también de los poliedros. Un ejemplo, será un icosaedro, es decir, de 20 lados, regular, de 1 metro de arista, hallar su altura. Tenemos área total del icosaedro es igual a 20S. Área total es igual a 20 por 1 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Resolvemos esto y nos da como resultado 5 raíz de 3 metros cuadrados. Todo esto lo hemos hecho con la fórmula de icosaedro y con los datos que nos proporcionan. Tenemos la pirámide, el cubo, la esfera, el cono y el cilindro como ejemplos de geometría espacial. Para culminar con el presente video, no olviden suscribirse, darle like, compartir el enlace del video y activar la campanita de notificaciones. Este fue un video del año 2020. Gracias por su atención. Hasta la próxima.